Buenas tardes, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este segundo encuentro que organizamos conjuntamente desde la Universidad de Buenos Aires a través del proyecto de investigación, archivo y diagrama de lo viviente y la Universidad Nacional de 3 de Febrero a través del programa de estudios latinoamericanos contemporáneos y comparados con la asistencia, la invaluable asistencia técnica del equipo de 3 de febrero, sin el cual no podríamos hacer esto. Ciclo, bueno, como saben, todo empezó con una interrogación puntual, que es un poco la que todos nos hacemos, no hay ninguna originalidad en ello, es decir, qué estamos viviendo y hacia dónde estamos yendo. Conceptos como biopolítica, biopoder, bioseguridad, trabajo inmaterial, virtualidad, capitalismo del conocimiento y otros tantos que antes estaban reservados a la discusión de un grupo de informados, de pronto se convirtieron en palabras de nuestra vida corriente, de pronto se convirtieron en palabras que escuchamos, que leemos en los medios masivos. Era justo, por lo tanto, que pensáramos en Mauricio Lazzarato, que ha reflexionado mucho sobre estos asuntos para continuar con esta serie de diálogos. Su libro El capital odia a todo el mundo, fascismo o revolución, traducido por Fermín Rodríguez, fue publicado por Eterna Cadencia a comienzo de este mismo año. Y por eso le pedimos a Leonora Diament, editora de esa casa, que nos acompañara en este diálogo con Diego Ventiveña, docente, investigador del CONICET, poeta y sobre todo un agudo comentarista del presente. Le cedo la palabra a Diego para que se encargue de las presentaciones formales. Quienes siguen la charla a través del canal de YouTube, tanto sea en el canal en castellano o en el canal en italiano, tienen los dos vínculos y de todos modos me voy a encargar de actualizar esa información para los que vayan llegando. Entonces quienes siguen la charla a través de los canales de YouTube podrán poner allí sus preguntas para que se las reenviemos a Mauricio, a quien desde ya le agradecemos su ya reconocida lucidez y también su generosidad. Diego. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, ante todo quiero agradecer en nombre de todos nosotros a Mauricio por haber aceptado nuestra invitación y por estar dispuesto a charlar sobre estos temas que estuvo revisando Daniel y que obviamente para nosotros son importantes y nos convocan, así que en principio nuestro enorme agradecimiento hacia él y hacia su predisposición. El agradecimiento también a ustedes que nos están escuchando. Yo voy a presentar muy brevemente a Mauricio, porque bueno, lo importante obviamente es escuchar sus palabras. Voy a decir muy pocas palabras de presentación, porque ustedes lo conocen. Mauricio Lazzarato es filósofo y sociólogo, estudió en la Universidad de Padua, en Italia. En los años 70 fue parte del movimiento creativo y político de su país, signado por movilizaciones, protestas, búsquedas teóricas, búsquedas estéticas, búsquedas políticas, a las que nosotros y nosotras estuvimos atentos y seguimos estando atentos, asociadas todas ellas al espacio de lo que se ha ido llamando el movimiento autónomo. Vive desde principios de los años 80 en Francia, de hecho, bueno, en este momento Mauricio está en París, en donde formó parte de la revista Futuro Anterior y de la redacción de la revista Multitud. Actualmente es investigador en la Universidad de París Sorbona y es miembro del Colegio Internacional de Filosofía. Tus áreas de intereses son múltiples, Daniela se estuvo revisando, los procesos de comunicación, los procesos de subjetivización en el capitalismo financiero, el trabajo inmaterial, el capitalismo cognitivo, las mutaciones antropológicas, las disidencias, etc. Son muchos los libros de Mauricio que han sido traducidos al castellano, no únicamente en nuestro país, pero varios de ellos sí en nuestro país. Yo únicamente voy a nombrar algunos y les voy a mostrar algunos a ustedes. En principio, bueno, Daniel hablaba del El capital odia a todo el mundo, Fascismo Revolución, que es el libro que recientemente es el más nuevo, publicado este año por la editorial Eterna Cadencia, en traducción de nuestro amigo Fermín Rodríguez. Pero también más o menos recientemente
Pueden encontrar y pueden leer y pueden revisar libros como Políticas del Acontecimiento, que publicó en Buenos Aires la editorial Tinta Limón en 2017, o el volumen Potencias de la Invención, que gira en torno al pensamiento de Gustav Tard, que fue publicado también en Buenos Aires por la editorial Cactus. Yo le voy a dar la palabra a Mauricio, que nos va a hablar. El título de su charla es La larga crisis, virus y capitalismo. Mauricio, te escuchamos. Buonasera. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Espero que me escuchen. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo que hablar? ¿Cuánto tiempo tengo a disposición? 20 minutos aproximadamente. ¿Está bien? 20 minuti in tutto. 20 minutos. Para después charlar. Si necesitas más, no hay problema. No, allora facciamo 20-25 minuti. Bueno, entonces hacemos 20-25 minutos sí, y perfecto. digo cosas realmente telegráficas. Entonces, la primera cosa, la situación en la que nos encontramos permite o tendría que permitirnos de poner en discusión algunas categorías políticas que fueron desarrolladas en los últimos 30 años. Yo quiero decirles dos cosas. Fundamentalmente voy a decir dos cosas. Una, esta crisis para mí pone en crisis el concepto de biopolítica, en el sentido de que Instituto es una elaboración hecha por Foucault que dice fundamentalmente la tesis se resume así. El sistema capitalista, la relación de poder de capital fueron subordinadas a la biopolítica. Y la biopolítica es la que determina las políticas. Yo pienso que es exactamente lo contrario. Las políticas públicas, las biopolíticas, son totalmente subordinadas al capitalismo. Y que es más, sobre el tema de la biopolítica es un tema muy débil en realidad. Porque fundamentalmente, y por esto es importante, lo primero importante es esto, que la crisis muestra esta subordinación de la biopolítica al capitalismo. Se ve que la biopolítica es una manifestación de la estrategia de esta máquina capital-estado. La otra cosa sobre la que quisiera detenerme es sobre la naturaleza destructiva del capitalismo. Es decir, para entender el capitalismo, y se ve en forma bastante evidente, la tendencia del capital a la destrucción y a la autodestrucción. Esta es una tendencia absolutamente fundamental. Mientras se subraya solamente el aspecto productivo del capitalismo, yo pienso que al mismo tiempo hay que mostrar que el capital es destrucción y autodestrucción. Nos encontramos exactamente como nos estamos encontrando en una situación como en la que nos encontramos después de la mundialización, que fue de 1870 hasta la Primera Guerra Mundial. Un capitalismo que se transformó en un capitalismo monopolista, como en esa época, que desencadenó la Primera Mundial, cuyas guerras civiles en Europa, la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, hasta llegar a Hiroshima y Nagasaki. Esta situación que llegó después de esta mundialización que estuvo entre el siglo XIX y el siglo XX se reproduce casi igual, no igual, después de la mundialización que conocimos después de los años 70. 30 años de mundialización que llevó a una centralización más fuerte del capital en torno a la financialización, a la centralización del capital
y a la mundialización. Y llegó a otro nivel de destrucción y autodestrucción. La diferencia fundamental, la crisis que después desembocó en la Primera Guerra Mundial, que no solo destruye la sociedad, sino que el capitalismo está destruyendo también el mundo. Está destruyendo las condiciones vitales del planeta. Entonces está esta doble capacidad de capital de destrucción que se está desplegando porque la pandemia es solamente la primera forma de la crisis ecológica, es la primera forma que se presenta o con la cual se presenta la crisis ecológica. Entonces quisiera decir dos cosas y sobre estas cosas quisiera detenerme un momento. Como decía antes, si ustedes, porque esta teoría de la biopolítica, que está un poco, que piensa que puede reemplazar a la teoría del capitalismo, creo que es muy peligrosa. Y tiene su origen en Foucault, y la pandemia demuestra exactamente lo contrario. Como saben, una gran función que en la narración de la construcción de la biopolítica es la medicina, ¿no? El control de las poblaciones, producción de la salud pública. Foucault dice que este tipo de organización, poder, de biopoder, es una forma particular de ejercicio de las relaciones de poder porque se ejerce directamente sobre el cuerpo, pero no tiene como finalidad la producción de ganancia. Es decir, la producción de la ganancia está subordinada al poder que estas técnicas tienen directamente sobre el cuerpo. Y hace una crítica, ahora no la puedo citar porque lo escribí de alguna parte y no lo encuentro. Al finales de años 70 se critican las políticas de la medicina, no porque son funcionales a la producción de ganancias, sino porque ejercen un poder sobre el cuerpo. Ahora, se dice efectivamente, desde hace 40 años, a esta parte se está demostrando lo contrario. Toda la estructura de la salud pública, toda la estructura de los hospitales, de la organización de las casas farmacéuticas fue estrictamente subordinada a la producción de ganancia. No es. Foucault decía que este era un problema del siglo XIX. La producción de progreso y riqueza era fundamentalmente un problema del siglo XIX que continuaba a existir, pero no era fundamental. Lo que era importante era la superproducción de poder que el biopoder ponía en ejercicio. Ahora, si vemos lo que está sucediendo es lo contrario. Los hospitales fueron investidos por la lógica de la producción de ganancia y fue puesto, los hospitales se ponen en competencia entre sí, se aplica el management, que se aplica a la producción de los autos, cero stock, cero, que es el tipo de management que se aplica para la producción industrial en el sentido que no se puede tener camas libres, no se puede, así como no se puede efectivamente tener stock que son inmovilización de capital. Tiene que estar todo puesto en rotación rápida. Y la gran dificultad en la que se encuentra el sistema sanitario actual, acá en Francia, en Italia, en todos los países capitalistas, es debido a esta supresión de las camas que fue hecho en función de la producción de la productividad. Fue introducido el management, el new management de la administración pública, cuyo objetivo es evaluar cada acto médico en forma absolutamente capitalista. Entonces, el elemento fundamental fue la privatización, fundamentalmente,
de la salud pública. Es inclusive casi una caricatura en Estados Unidos, donde el sistema de salud pública está estructurado en función del seguro. Son los seguros los que tienen que poder aprovechar esta situación. Y como saben, en Estados Unidos, antes de curarlos, les preguntan si ustedes pueden pagar. Si ustedes no pueden pagar, no pueden ser tratados. Esta lógica, este sistema biopolítico, yo tengo muchas dudas que sea una gran novedad este concepto de la biopolítica. Pienso totalmente lo contrario. Pienso que hay una subordinación a las lógicas de la ganancia, a las lógicas de la productividad, a las lógicas del management, de la producción, que entró también en los servicios públicos. Los servicios públicos están organizados de esta manera. Entonces, la medicina, en el sentido que no es verdad, porque para que la biopolítica fuera verdad, tendría que tener un sistema autónomo de organización y de gestión del poder. En realidad, las políticas de la salud, las políticas públicas, están sometidas a lo que antes se decía, y habría que llamarlo todavía así, lucha de clases, simplemente así, dependiendo de la fuerza entre las clases. Lo que se llama la biopolítica está determinado por los conflictos políticos. Si ustedes siguen cómo funcionó el welfare, que es la forma más evidente, más macroscópica de la biopolítica, desde que nació depende de la relación de fuerzas entre las clases. No tiene una política autónoma, no es una política autónoma que tiene la capacidad de determinar las relaciones de poder. Son las relaciones de poder que son las externas, que son las que determinan la evolución de estas políticas biopolíticas. Hablé, ¿cuánto? 10 minutos. Ahora voy a hablar del segundo problema, que lo dije en forma bastante rápida, en forma bastante provocatoria, ¿no? Para decirlo así. Este tema de la biopolítica, la última cosa que digo al respecto es que es la tentación de Foucault para eliminar el tema de clases. Tenemos dos sistemas fundamentales, el pueblo y la población. Pueblo es el Estado soberano y la población es el Estado biopolítico. No hay espacio para lucha de clases. Las luchas de clases desaparecieron de este sistema. Es una de las grandes operaciones que hizo la teoría en ese periodo, es la desaparición de la lucha de clases. Así que yo no puedo hablar mucho más. El problema que tenía este concepto de lucha de clases es que estaba limitado a capital trabajo y en cambio yo pienso que el problema es una multiplicidad de clases. Clases de los hombres, clases de las mujeres, clases de los blancos, clases de los negros. Creo que es este el problema. Entonces, hay que hacer la operación que hizo Marx. Marx hizo esta operación modificándola. Él hizo esta operación. El espacio político antes de Marx estaba ocupado por los economistas del concepto de pueblo y población y él hizo este descarte introduciendo las clases. Ahora, con Foucault nos encontramos con pueblo y población que volvieron y que cubrieron los conflictos de clase y nosotros tenemos que reintroducir las clases, no solamente la clase capital-trabajo, sino también otros tipos de luchas de clase. Entonces, hay muchos que luchan contra esta ideología de la biopolítica, que ocupa y cierra el espacio político fundamentalmente, pienso yo. Los sujetos de la biopolítica, ¿quiénes son? El Estado, la empresa, los seguros, las finanzas. Estos son los sujetos de la biopolítica. Si no encontramos sujetos de clase, es imposible animar esta cosa. Cierro esta paréntesis. La pandemia demostró esta cosa, que no se cuida a la población, se cuidan a las clases sociales o se curan a las clases sociales.
el que muere en la pandemia son los negros, no los blancos. Hay una diferencia, no se cuida el nacimiento, la enfermedad, la muerte, la salud de todos, sino que se cuidan estas cosas referidas a las clases sociales, a los hombres, a las mujeres, a los obreros, a los negros, a los blancos. Estas son las diferencias fundamentales que la biopolítica tiene que reproducir. Entonces, no es un tema general sobre el universalismo. No es un poder universal, tiene que compararse con las relaciones de clases y este es mi punto de vista, cambiando concepto de clase, que ahora en este momento no puedo ahondar sobre el tema. La segunda cosa que quisiera decir rápidamente es este concepto de capital como fuerza de destrucción y de autodestrucción, que es muy... Este tema no es tomado en consideración y en cambio es una cosa fundamental. Lo que demuestra estas pandemias es que nos encontramos no solo a las crisis, como en el marxismo analizamos normalmente, sino que hay un nuevo concepto que es el concepto de catástrofe. No hay solo crisis, sino que hay catástrofes también. Entonces, en realidad, este concepto de catástrofe, de la realidad de la catástrofe, no es una cosa nueva. Fue introducida en forma importante que dio un cambio radical en el desarrollo del capitalismo con la Primera Guerra Mundial. Entonces, el marxismo no analiza las guerras. No sabemos por qué. Yo escribí un libro sobre las guerras, sobre la guerra capital, que tendría que salir, ser publicado en Brasil dentro de poco, porque creo que hay dos conceptos fundamentales que no se quieren enfrentar. Uno es el concepto de guerra y este es el concepto de revolución, que para mí son conceptos fundamentales que tenemos que retomar y que fueron completamente cancelados del espacio público y de la teoría. En cambio, son fundamentales. De hecho, el concepto de guerra es fundamental. La guerra, la Primera Guerra Mundial, las dos guerras mundiales, si quieren, determinaron un cambio importantísimo. ¿Por qué? Porque la producción, es decir, la guerra desarrolla una industria de la guerra justamente bélica, en donde toda la sociedad estaba involucrada para aumentar la productividad, para producir más. Keynes decía que la posibilidad de verificar la teoría económica era justamente en los periodos de guerra, porque en los periodos de guerra la productividad está empujada al máximo, pero se olvidó de decir que la producción de la productividad en la guerra es para la destrucción. Es decir, la producción se empuja al máximo para destruir. Es decir, hay una identidad entre producción y destrucción que se identifica durante las dos guerras mundiales. Se inventa una nueva forma de producción, que es la forma de producción social. No es verdad, como dice el posoperarismo, que la sociedad se volvió productiva a partir de los años 60, después del segundo posguerra, sino que fue involucrada, la sociedad fue involucrada en la producción en las guerras. En estas guerras mundiales se creó la identidad y reversibilidad de producción y destrucción. Desde ese momento no volvimos más para atrás. El capital es producción igual a destrucción. Es igual también a autodestrucción. El capital de la autodestrucción es antes de la Primera Guerra Mundial, porque las crisis económicas, ¿qué son? Las crisis económicas son los momentos en los que el capitalismo está obligado a destruir las fuerzas productivas que él mismo puso en actividad y las destruye para determinar un nivel superior de productividad. La productividad se sale de la crisis y después de un tiempo se vuelve a una crisis y hay que volver a destruir las fuerzas productivas que se pusieron en movimiento para aumentar la productividad. Lo que entra es la destrucción creativa. No es solo que la destrucción no es más creativa. Este proceso no es infinito. Llega un momento con las guerras mundiales que producción y destrucción son reversibles. Entonces, si queremos emplear la fórmula de Schumpeter,
Las guerras mundiales demostraron que efectivamente la destrucción es por la destrucción. La producción para la destrucción llega un momento en el que es destrucción en cuanto tal. Esta identidad de producción y destrucción crea muchos problemas, muchísimos problemas desde el punto de vista justamente teórico, porque el concepto del trabajo cambia completamente, porque el concepto de trabajo tendría que ser redefinido con respecto a estos elementos que se desarrollan durante las guerras. El marxismo piensa que las guerras son paréntesis. Antes estaba Marx, como Marx describía la producción, después vienen las guerras y terminada la guerra se retoma el tema de Marx. Pero no es para nada verdad, porque la producción, la guerra, cambió completamente el capitalismo. El concepto de trabajo cambia. El concepto de trabajo cambia porque el trabajo no es solo producción, es también destrucción. Es decir, si nosotros... Es este problema grande que tenemos enfrente. Llegamos a esta situación en la que la destrucción en la guerra estaba concentrada efectivamente para la guerra, siendo una destrucción difusa, porque cada acto de producción es al mismo tiempo un acto de destrucción. Cada acto de consumo al mismo tiempo es un acto de destrucción. Es decir, la crisis ecológica, esta cosa no es otra cosa diferente. Lo que llaman crisis ecológica es que dentro de la lógica del capitalismo, si no se logra romper, y es justamente un concepto de evolución importante, si no se logra romper esta lógica, producción y consumo son al mismo tiempo un aumento de la producción y un aumento de la destrucción. Pero esta cosa que en la guerra estaba concentrada, hoy es una producción-destrucción difusa. Cada cosa que producimos hoy en este nivel de productividad, cada cosa que consumimos hoy, al mismo tiempo es un acto de aumento de producción, pero también de aumento de la destrucción. No se puede salir de esta lógica si no se rompe con el sistema capitalista. Así que, y la pandemia es el primer resultado de esto. Bueno, está aceptado por todos que efectivamente el salto de especie que hizo del animal, que el virus hace desde el animal al ser humano, se debe a cómo el capitalismo salvajemente destruye lo que queda, entre comillas, de la naturaleza. Entonces, esta capacidad destructiva del capitalismo que nos llevó a esta condición. Así que este concepto de trabajo es muy problemático porque tanto Marx como Engels pensaban que el trabajo fuera solamente producción en el mundo y producción en la subjetividad. En cambio, el trabajo en el sentido trabajo integrado al sistema capitalista, es decir, el hecho de que nosotros estamos obligados a trabajar y a consumir las condiciones que el capitalismo nos impone, se convierte en destrucción del mundo, destrucción de la subjetividad. Nosotros estamos yendo hacia la autodestrucción, estamos yendo hacia la destrucción del mundo porque para la lógica es así para la lógica del capitalismo. En cambio, no se puede decidir a priori si el trabajo es un trabajo de emancipación, si es un trabajo destructivo, como estamos viendo. Hasta que quede así, no se puede decidir. Mientras está así, no se puede decidir sobre el mismo. Es por eso que la ruptura revolucionaria es fundamental, solo que ahí se puede hacer una crítica de trabajo y de consumo que hacemos. Hay un autor sobre el cual trabajé bastante y que lo explica bastante claramente, que explica este proceso bastante claramente. Pero como tengo que hablar solo 20 minutos, estoy casi por finalizar.
Vamos a ver si hay algo más para que pueda decir que no sea tan complicado debido al tiempo que tenemos. Entonces, fundamentalmente, para resumir lo que les quería decir, es que esta pandemia demostró dos cosas fundamentalmente. Una, esto que en realidad lo que se llama biopolítica, en realidad eso ha sido subordinado a la reorganización del capitalismo, nunca tuvo una autonomía propia y es un concepto que habría que abandonar para mí, ¿no? Habría que abandonarlo. La segunda cosa que la pandemia demuestra es que esta destrucción y autodestrucción de capital, que se reproduce en forma absolutamente idéntica a lo largo del tiempo, solo que ahora está asumiendo características macroscópicas porque es una política de robo, ¿no? De destrucción que se generaliza. Así que para mí, la forma para empezar a salir de esta situación, yo no veo otras posibilidades que volver a pensar en una ruptura política. La ruptura política de la historia del movimiento revolucionario hasta 50 años atrás fue la revolución y esto desapareció del todo. Habría que volver a pensarlo a la altura de las situaciones contemporáneas, pero no veo otra posibilidad. Hay una vitalidad en las cosas que nos impone volver a pensar esto, que nos impone volver a pensar en las clases sociales, que nos impone volver a pensar en la ruptura política, a volver a pensar en el concepto de revolución. Y como decía Marx en el manifiesto comunista, ya en 1848, no existe solo la posibilidad que una clase venza sobre la otra, sino que las dos clases implosionen juntas, ¿no? Que esto es un poco el riesgo que corremos, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan de este pasaje donde él dice que si una clase no se impone sobre la otra, pueden implosionar ambas. Y ahí hay un problema igual o un poco diferente en el sentido que el capitalismo va hacia la autodestrucción. Si no logramos frenar este proceso en forma rápida, bastante rápida, este es otro problema, ¿no? En la historia de la revolución no es solo no está incita en la emancipación del hombre, sino también en la emancipación de toda de todos los vivientes, no solo liberar al hombre, sino también a los animales, las plantas, es decir, hay una nueva e importante tarea que para mí debería asumir la revolución. Me detengo acá, así podemos discutir. Bien, muchas gracias, Mauricio. Eleonora. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias antes que nada a la UNTREF, a Diego, a Daniel por la invitación a conversar con Mauricio Lazarato y gracias, Mauricio, por tu tiempo y por todas estas ideas tan desafiantes que nos dejaste. Empiezo haciéndote una pregunta. En realidad comentaste tantas cosas que me gustaría volver, ojalá que nos dé el tiempo para volver, hay muchas preguntas también de quienes nos están escuchando, así que ojalá podamos armar una conversación nutrida. Sobre el final hablabas de las posibles salidas a esta implosión del capitalismo que podría venir, y te quería preguntar cómo era tu lectura sobre los movimientos feministas de los últimos años, ¿no? ¿Cómo veías los movimientos feministas en términos de creatividad, de potencia, como posibilidad de lucha contra los neofascismos, que como bien vos decís es solo la otra cara del neoliberalismo? Porque además vos señalás
señala siempre, pero mucho más en estos últimos años, cómo el capitalismo muy rápidamente, podríamos decir desde 1492, mundializó su estrategia, y sin embargo las izquierdas, el movimiento progresista nunca ha logrado, o lo ha logrado mal, tal vez en el siglo XX, decís vos, con las revoluciones de comienzo de siglo, pero digamos, malamente ha logrado una estrategia mundial en oposición al capitalismo, ¿no? Sin embargo, me parece que los nuevos movimientos feministas contribuyen en su modo de accionar, entretejiéndose mundialmente en esta lucha. Entonces quería preguntarte cómo veías vos estos nuevos y varios movimientos feministas. Allora, il feminismo. Bueno, el feminismo introdujo una novedad fundamental. Hay dos movimientos del siglo XX que introdujeron estas políticas. El primero, el movimiento que viene del sur, de los colonizados, que hicieron las revoluciones en el siglo XX. Las revoluciones fueron hechas en el sur. Ninguna revolución fue hecha en el norte. La clase obrera de marxista no hizo ninguna revolución. La revolución se hace cuando se va de los márgenes del capitalismo en Rusia y después en China, en Vietnam, en África y en América Latina. Todas las revoluciones logradas del siglo XX son revoluciones hechas donde no tendría que haber llegado. Así que hay una puesta en discusión de la hegemonía de la clase obrera durante todo el siglo XX por parte de estos movimientos. La segunda puesta en discusión de esta, que es de la fuerza obrera, llega del movimiento feminista de los años 70, muy importante porque llega al cumplimiento de esta crisis del modelo de clase obrera marxista. En sentido que ahí hay un feminismo para mí muy importante, que es el feminismo materialista francés, que es bastante minoritario, pero que es una operación para mí decisiva al inicio del año 70 y introduce el concepto de clase. Y retoma el concepto de clase de Marx y lo lleva dentro del conflicto hombres-mujeres. Dicen, no es un conflicto como de una mayoría, una minoría, como dice Foucault, de la relación de poder hombre-mujer y de la relación microfísica de poder. Ellos dicen que es una relación de clase entre hombres y mujeres, la clase de los hombres y la clase de las mujeres. La clase de las mujeres fue apropiada violentamente, exactamente como la clase de los esclavos fue apropiada por los blancos. Así que es absolutamente fundamental este momento de ruptura que introduce el feminismo, porque introduce un nuevo concepto de clase que no es... introduciendo este concepto de clase, introduce también nuevas formas de producción que no son reducibles a el marxista. El trabajo, el modo de producción de trabajo doméstico son formas de producción que están introducidas y que modifican radicalmente el punto de vista del capitalismo, sobre el capitalismo, porque el capitalismo es, Marx lo dijo siempre, pero en realidad no lo hizo, el capitalismo es un mercado mundial, de la conquista de América, en 1492 es mundial y el capital se organiza siempre mundialmente. Y este trabajo que está definido como no productivo por el marxismo, el trabajo de las mujeres, el trabajo de los esclavos, el trabajo de los colonizados, etcétera, etcétera, no es verdad que no sea productivo, está dentro de la organización de trabajo en forma absolutamente fundamental. Así que es productivo desde el punto de vista económico, pero también es productivo desde el punto de vista político, porque las únicas grandes novedades vienen de allí. Es decir, las revoluciones fueron hechas por los campesinos, por los pobres, no fueron hechas por las clases obreras. Si bien después la ruptura en los años 60, 70,
se deben a las feministas. Siglo XX existe este cambio. Marx decía en una carta a Engels, decía, la revolución está explotando. Y el hombre, donde se va a desarrollar va a ser en Europa, pero va a estar puesta en dificultad la Organización Mundial del Capitalismo. 50 años después que Marx escribió esta carta, la situación cambió. Las revoluciones explotaron en todos lados, menos en Europa, donde se produjeron, se derrotaron inmediatamente. Las revoluciones explotaron en todos lados, menos en Europa, y el sujeto no era la clase obrera ni la revolución, sino que eran campesinos fundamentalmente, los pobres o también la clase obrera, pero una pequeña minoría, una pequeña parte de la clase obrera. El peligro no venía de Europa, sino de los imperios coloniales. Así que para mí es absolutamente fundamental el movimiento feminista si está asociado a las revoluciones del siglo XX conducidas por el sur. Y cambia completamente la visión del mundo. Capitalismo mundial. Mientras que el marxismo, sobre todo el marxismo europeo, siempre fue eurocéntrico. Piensen todavía a partir de Europa. Sigue pensando a partir de Europa. Todas las teorías de biopolítica. Biopolítica es eurocéntrica, no ve. Es una teoría fundada que piensa que los dispositivos de poder fueron inventados en Europa. En cambio, el capital, también el Estado, fue construido siempre en esta dialéctica entre centro y periferia, entre centro de Europa y colonias. Los dispositivos de organización de trabajo fueron pensados de esta manera. Así que es muy importante estos dos movimientos, el movimiento feminista que rompe con esta ideología de trabajo productivo. El trabajo productivo no es el que Marx define, trabajo productivo que produce capital. Rompe con este concepto, así como lo rompen los esclavos y colonizados, y rompe políticamente. Así que son fundamentales. Ahora, y esto en los años 60, pero la revolución fue derrotada fundamentalmente. La revolución porque no logró asumir, la revolución de los años 60, no logró asumir este pasaje que se podía hacer desde la lucha de clase, capital, trabajo, a la lucha de clase en plural, que era ese el objeto, el pasaje que tendría que haberse hecho entre los años 60 y 70, que no pudimos pensar, que no pudimos hacer. Sobre este no pasaje, sobre esto, no haber sido capaces de pensar en la multiplicidad de la lucha de clases y pensar en la organización política adecuada a esta multiplicidad, y se produjo la victoria histórica del capitalismo fundamentalmente. Solo recientemente se empezó a retomar un poco la iniciativa. Pero es verdad que la dimensión de la revolución no puede ser, no puede no ser mundial. No puede existir una revolución que es el límite de la revolución del siglo XX. Hay un hándicap porque el capital se organizó desde 1492 en esta doble territorialidad, centro-periferia, Europa, colonias. El movimiento obrero siempre fue mundializado y cada vez que hay una crisis, el capital responde siempre con una mundialización. Siempre, si ustedes ven la historia del capital, cambia el terreno de la lucha en terreno mundial. La última la hizo en los años 70 a través de la mundialización. Y es verdad que el movimiento obrero, los movimientos revolucionarios, la primera internacional fue hecha en el 74, si no me equivoco, a fines de la segunda mitad de 1800. De 1874. Así que hay un retraso enorme con respecto a la organización del capital. No sé si respondí a su pregunta. Sí, muchas gracias. Me quedan muchas más interrogantes, pero bueno, ya espero que haya tiempo de seguir conversando.
Sí. Daniel, querías... Sí, Sí. Mauricio, una pregunta sobre esta distribución de la muerte estratificada socialmente, que es algo de lo que aquí no se habla demasiado, por cierto, y que ha provocado distintas reacciones en el canal de YouTube donde te están escuchando. La pregunta sería, ¿quiénes mueren en la pandemia? ¿Y hay forma de pensar esta distribución de la muerte en relación con un contexto que permita pensar contagio y lucha de clases o algo por el estilo? Di fatto, Bueno, de hecho, los resultados que empiezan a ser evidentes que sean mucho más los pueblos pobres que los ricos. No hay nada que hacer. Sí, las divisiones de clases existen, las divisiones de clases existen y fueron radicalizadas por el neoliberalismo y capitalismo, que hizo más vulnerable todavía la vida de los pobres. Es por eso que se mueren más fácilmente los negros. Por ejemplo, los negros en Estados Unidos, en algunas ciudades, tienen un porcentaje monstruosa con respecto a los blancos. Así que también en la lucha de clases negro-blanca existe la enfermedad. Si ustedes en Estados Unidos tienen dinero, se pueden curar. Si no tienen dinero, no se pueden curar. Basta. Hay millones de americanos que no tienen el seguro contra enfermedades. Es decir, esta cosa que la biopolítica se ocupa de la muerte, de la vida en general, no es para nada verdad. Se ocupa de la muerte, de la vida, de los obreros, de las mujeres, de los blancos, de los negros. En digamos, las clases siguen reproduciéndose. Es más, se reproduce en forma más aguda que antes. Es más, era la lucha de clase de los años 60 la que hizo menos radicales estas divisiones, que generalizó, ¿cómo se dice? El seguro para todos, el seguro de enfermedad para todos, sobre estos empujes igualitarios que venían desde abajo. Cuando la revolución desapareció, como en Estados Unidos, distribuyen riqueza, distribuyen salud, educación, según las divisiones de clase. Esto me parece una evidencia estratosférica. Cierto punto, Trump decidió abrir la economía porque vio que los que se morían eran fundamentalmente los negros. Lo que nos importa a los negros, reabramos la economía. Este que es un fascista pensó esto cuando vio los datos y dijo que efectivamente los blancos eran un porcentaje menor con respecto a los negros, no tuvo ningún problema en abrir la economía. Así que cuando digo que las divisiones de clases existen y continúan existiendo y que se reproducen desde la formación. Si vos no tenés dinero, para pedir en Estados Unidos, para formarte, para estudiar, tenés que endeudarte. Si no tenés dinero, tenés que ir a trabajar. Así que volvimos nuevamente a formas de división, de diferencias de clase que son radicales. Así que estoy convencido que la muerte no es igual para todos. Esto no es posible, no es verdad que la biopolítica se ocupa de la vida y de la muerte, se ocupa de la vida y de la muerte de las distintas clases sociales, de las distintas categorías sociales que reaccionan en forma diferente con respecto a la vida y a la muerte, y la posibilidad de vida y la posibilidad de muerte son completamente diferentes si sos negro o una mujer negra de la clase obrera de Estados Unidos a si sos blanco. Me parece una banalidad de explicar esto. Lo que la biopolítica para mí no toma en consideración. Bien. Bueno, yo también me quedé pensando en varias cuestiones que fueron surgiendo de la exposición al inicio y del diálogo con Leonora y con Daniel, y también, bueno, retomando algunas preguntas y algunas observaciones que van surgiendo de la gente que nos está escuchando, que de alguna manera también están en sintonía con algunas cuestiones
que a mí me interesaba plantearte o me interesaba preguntarte, Mauricio. Por ejemplo, bueno, Gladys, que nos está escuchando, Gladys de Irene, se pregunta si podemos ver en el colonialismo del siglo XVI, y vos marcabas de alguna manera un poco esto, el origen organizado de esta forma de identidad de producción y destrucción. Yo pensaba en el lugar que tiene América en tu pensamiento, el lugar que tiene el continente americano y ciertos procesos que se van dando en nuestro continente, en nuestra América, para usar la expresión de Martí, que vuelven con fuerza, sobre todo, bueno, en el último libro que nombramos al principio, que es El capital odia a todo el mundo, donde vos ves cómo en América, por un lado, cómo en América Latina se van dando ciertos procesos históricos en los años 70 que prefiguran lo que va a ser después todo ese entramado entre fascismo, capitalismo y procesos de destrucción y de autodestrucción que vos marcabas. Y me gustaría que, bueno, que... y por otro lado pensaba, perdón, también cómo marcás ciertos discursos fuertemente autoritarios que se van consolidando en los últimos años en América Latina y en América en general, no únicamente latina. Hablas bastante de Bolsonaro y hablas bastante de Trump y de la máquina suprematista que pone en funcionamiento Trump y el fascismo trampeano en Estados Unidos. Yo me preguntaba cuándo se produce esta irrupción de lo americano en general, no únicamente de lo latinoamericano, en tu reflexión, cuándo se produce este cruce con lo latinoamericano y con lo americano en general en tu reflexión, y qué nuevas facetas y qué cambios eventualmente eso produjo en tu propia deriva política y en tu propio pensamiento. No, io penso che la cosa fondamentale Creo que una cosa fundamental que hay que considerar desde el punto de vista eurocéntrico, este punto de vista eurocéntrico sobre el capitalismo. El capitalismo no es lo que fue descrito solamente por Marx, o mejor dicho, Marx describe muy bien cómo funciona el colonialismo. Efectivamente, el colonialismo es una de las manifestaciones de esta capacidad destructiva del capital, ¿verdad? El capital tiene una capacidad de destrucción en el sentido que puede ocurrir como ocurrió en ir a las colonias a efectuar genocidios. Esta dimensión mundial del capital, con esta doble territorialidad, centro y periferia, en Europa hasta la Primera Guerra Mundial, fundamentalmente, visto de esta manera, hay dos regímenes políticos que son diferentes, pero que son la misma cosa, en el sentido que existe democracia, modo de producción capitalista en el norte, y en el sur hay toda otra forma diferente de organización del trabajo y de la política. No son dos cosas diferentes, son la misma cosa. Por eso, desde 1492, no desde antes de ayer. También el concepto de gobernabilidad de Foucault, él piensa en la gobernabilidad en Europa. En realidad, el capital siempre está pensado, la gobernabilidad a nivel mundial. Uno dice gobernabilidad, poder de disciplina, biopolítica en el norte, fundamentalmente, pero en el sur es una cosa diferente, esto que se pone en juego en las colonias. Es violencia directa, apropiación, es robo, es muerte. El capital hay que leerlo siempre así, porque si no se tiene siempre una visión parcial del capital. Fundamentalmente, Marx, una vez que termina la acumulación primitiva, Marx deja el sur del mundo. El capitalismo de Manchester, fundamentalmente, en Inglaterra, es Inglaterra que es el modelo.
Pero Inglaterra siguió explotando el sur todavía, por mucho tiempo y siempre. Así que siempre hay que integrar este elemento del sur del mundo que decía como antes, es un tipo de trabajo. El trabajo marxista no es posible si el trabajo gratuito del sur y sin el trabajo gratuito de las mujeres. Este concepto de trabajo gratuito es fundamental, gratuito, mal pago, los esclavos, las mujeres. Sin este tipo de trabajo no se entiende capitalismo desde el punto de vista económico, no se lo entiende tampoco desde el punto de vista político, porque repito, las revoluciones no la hicieron. La última revolución hecha en Europa fue la Revolución Francesa. No hubo otras en Europa. En el sur o al margen del capitalismo se hicieron revoluciones importantes porque la Revolución Rusa marcó el siglo XX. La Revolución China está marcando el siglo XXI. Se puede pensar lo que se quiera, pero las revoluciones, como terminaron, pero de hecho son estas, no son pequeñas revoluciones de las necesitas, son grandes rupturas políticas que ponen en movimiento máquinas políticas increíbles que no se logran construir en el norte estas máquinas políticas. Así que este tema es absolutamente fundamental. El capital siempre actuó así. La demostración de que la capital actuó siempre así, creo que se ve en América Latina en años 60, años 70. Cuando el capital decide atacar la revolución mundial, porque lo que estaba pasando después de la Segunda Guerra Mundial por la primera vez era una revolución que tocaba en forma objetiva al mundo, cuando decidió de contraatacar, decidió en una de las manifestaciones de Revolución Mundial, que para mí no fue pensada así, pero que era así en América Latina, decidió recomenzar desde allí. El capital no, en el sur, dice efectivamente, las relaciones de poder en el sur se manejan de manera diferente que las relaciones de poder del norte. En el sur puedo hacer un golpe de Estado. En el sur puedo matar 40, 50 mil personas. En el sur puedo hacer lo que hice en Chile, lo que se hizo en Argentina, en todo lo que se hizo en América Latina. Es fundamental. El capital no es solo producción, es sobre todo guerra de clases. Es decir, si no se ponen juntas estas dos cosas, no se entiende nada de lo que es el capitalismo. No, cómo es el capitalismo. En el concepto de capital de Marx no existe la guerra, así como tampoco existe el trabajo de la mujer y no está el trabajo del esclavo. Pero lo que no está en el concepto de capital no quiere decir que no exista. El concepto de guerra, el concepto de trabajo de las mujeres y de los esclavos son fundamentales para pensar el capitalismo. Así que Capital recomienza la iniciativa diferenciada entre norte y sur, pero en el sur recomienza con la guerra civil, El fundamento del capitalismo no es solamente un modo de producción, sino de formación de las clases. Y la formación de las clases, no solo de la clase obrera, sino de las mujeres, esclavos, se hace a través de la fuerza. No hay santos y vírgenes, es una formación a través de la violencia. Sí, existen situaciones como la de América Latina donde se están desarrollando formas de resistencia que eran políticamente organizadas. El capital no tiene ningún problema en aplicar los tanques de guerra, la aviación, como hizo en Chile. No tiene ningún problema, no se hace ningún problema, nunca se lo puso este problema y sigue sin hacerse problema. Y los neoliberales son absolutamente estos señores que son considerados como economistas de premio Nobel, estaban del lado de Pinochet. No. Ellos fueron a Chile. Si en las entrevistas en el diario El Mercurio o en Argentina, ves este grande reaccionario. El capital esto no es solo
esta es el capital no es producción solamente, también es una cosa teórica, es también una lucha de clases, y ellos son los únicos que mantuvieron esta idea de lucha de clases en los años 70 y ganaron porque mantuvieron esta idea de lucha de clases. El enemigo de clases hay que destruirlo y ellos no lo destruían. Esto no es una cosa para no tener en cuenta, y tomaron la iniciativa de esta manera, en forma diferenciada entre el norte y el sur, pero en el sur es donde destruyeron antes físicamente las resistencias y después plantaron políticas de deuda. En el norte fue diferente porque la organización del poder era diferente, pero es el mismo tipo de poder. Solo Kissinger es el que organiza, son las mismas personas, la misma máquina que puso nuevamente en movimiento el mecanismo de acumulación capitalista. Así que quiero decir una cosa sobre la colonización. Lo que me parece entender o notar como decía antes, la contrarrevolución comienza en América Latina. Contrarrevolución armada, parte de América Latina, comienza en América Latina. El modelo que decide que el capital asume para desarrollar la economía neoliberal no es el capitalismo cognitivo, no es el general intellect. Toma el modelo colonial. Yo creo que se puede hablar de colonización interna. Una vez agotada la colonización externa, el capital en los países del norte, por ejemplo, adopta una especie de colonización interna. ¿Qué es la colonización interna? ¿Qué es el trabajo precario? ¿Qué es la precarización del trabajo? Es construir este doble régimen, trabajo asalariado garantizado y trabajo precario, que es un modelo colonial, si ustedes quieren. Es una polarización colonial que se reproduce dentro. No siempre el último modelo de desarrollo, la asalarización, el desarrollo de trabajo, lo que se tomó como modelo, pienso que fue el modelo de colonización interna, donde hay una gran diferenciación adentro, ¿no? Por ejemplo, en Bush, las clases sociales más pobres, las más vulnerables, son los inmigrantes, hijos de inmigrantes de las ex colonias, por ejemplo, francesas, que viven en Francia. Pero viven en Francia, pero los consideran como ciudadanos de segunda zona, los consideran como colonizados, son los migrantes. Y otra segunda feta importante, proletariado francés, que se vuelve precarizada. Este modelo de precarización que se había descrito muy bien. La economía de los países colonizados, se hablaba de Algeria, es un conjunto de trabajo, se hablaba de trabajo de artesanal, servil, trabajo de los campesinos, de los pobres, etcétera, etcétera, que está determinado por la finanza. Esto se decía en el 61 y lo que sucede hoy en todos lados, también en Occidente, hay muchos trabajos precarios que están dominados y organizados por las finanzas, pero no solo por las finanzas macroeconómicas, sino también la microcrédito, por ejemplo, también por las políticas. Microcrédito es fundamental para controlar el trabajo precario, no asalariado, el trabajo migrante. En India, en África, en América Latina. Es el modelo que se impuso, pero es muy similar al modelo, diferente a lo que pasó, a lo que pasa en el norte. Esta cosa de la colonización interna, pienso que es una cosa
un elemento que hay que tener en cuenta. Es decir, no existe este desarrollo de trabajo cognitivo, no es eso lo fundamental, es este otro proceso que para mí es el proceso que es donde las luchas se desarrollan sobre este tipo de cosas. Bien. Bueno, yo también tengo muchas cuestiones, pero como hay varias preguntas que tal vez tengan también Leonora y Daniela, hay varias preguntas y observaciones de la gente que está escuchando, me gustaría ir articulándolas con ellas. No sé, Leonora, si querés preguntar algo, observar algo. Tenía una pregunta para hacerte, Mauricio, pero no quiero irnos mucho de tema para volver a estos temas que están rondando entre la gente que está escuchando, pero trato de hilvanarla. Quería preguntarte sobre el lugar del arte hoy. Si crees que el arte, lo que sea que podamos llamar arte, literatura hoy, tiene todavía algún poder de insubordinación, digamos, ¿no? Si tiene alguna potencia política en términos de imaginación para pensar algún camino. Y lo uno con una pregunta que hay dando vueltas de alguien que nos escucha, que te pregunta, usted dice que la única forma de salir de la lógica del capitalismo es a través de la revolución. ¿Dónde empezaría la revolución? ¿Empieza? Dove inizia la rivoluzione? ¿Cómo? No escuché. ¿Dónde comienzan ¿Dónde? las revoluciones? Sí. Beh, sull'arte io in quanto tale non è che Sobre el arte, en cuanto a arte no tengo mucha esperanza no creo mucho. No veo la posibilidad de desarrollar. No sé, decir, uno de los grandes límites del pensamiento del 68 es que pasó de las políticas a la estética. Cuando se va a la estética normalmente no quiere decir que no hay más nada que decir o que no se tiene más nada que decir. Se ve la evolución de Alcier. Todos terminan en la estética, pero no sé, me parece bastante débil como tema político, que el tema político no se hace así. Es por eso que surgen los fascismos. Los fascismos hacen política en el sentido que más o menos clásico del término. Si no se retoma este punto de vista estratégico sobre cómo hacer política, no creo que salgamos de esto. El arte puede participar en el proceso, puede meterse en el proceso. Pero con respecto a la revolución de endocomienza, en realidad la revolución nunca terminó. En realidad, si nosotros vemos, nosotros somos hijos, por lo menos pienso que casi todos a nivel mundial somos hijos de las revoluciones, somos hijos de la Revolución Francesa, somos hijos de la Revolución Soviética, somos hijos de las revoluciones chinas y las que del siglo XX. Esta continuidad del proceso revolucionario parece que se interrumpió en los años 70 y este es un grave problema. Desde la Revolución Francesa hasta los años 70 del siglo pasado, siempre hubo una continuidad de revolución que se centraron primero en Europa y después se fueron hacia el este y luego se movieron hacia el sur. Esta es la dinámica de la revolución a nivel mundial. Ahora,
esta revolución fue derrotada. Yo pienso que, como decía antes, la razón principal de la derrota de la revolución es que no logramos salir, no pudimos salir de esta centralidad de la relación capital-trabajo. Es decir, capital, clase obrera, para pensar la ruptura revolucionaria, mientras lo que en realidad estaba ocurriendo era la emergencia de otras clases sociales. En el sur, el surgimiento de otras clases sociales. En el sur, el feminismo, otro tipo de clases sociales. Otro tipo de dinámicas de lucha, otro tipo de subjetividad. Otro tipo de sujeción. Hay que recomenzar por esta multiplicidad, que no están centralizadas en el capital de trabajo. El problema es que se vuelve complicado, muy complicado. Bueno, hay que enfrentarlo de forma muy directa. Lo que hice en el último libro que terminé de escribir hace poco sobre las revoluciones es que efectivamente las clases no son más clases homogéneas, son clases compuestas por las minorías. No es verdad como que se dice que las minorías se reemplazan a las clases. No, las clases están constituidas por las minorías, pero esta constitución las hace no homogéneas y entonces, porque no se puede pensar en la clase obrera sin la raza y sin el sexo. Es imposible. Pero esto significa cambiar la forma de pensar la política, de pensar las clases. Y la revolución empieza así, recomenzamos de allí, de como el resto, las clases de los blancos y las clases de los racisés. Los racisés son los chalecos amarillos, si no me equivoco. Que es otro elemento fundamental. El choque político en Estados Unidos no sucede. Está concentrado en este tema de la raza. Trump ganó porque se presentó como representante de la supremacía blanca. Estados Unidos fundamentalmente es un país racista, pero desde el comienzo. O sea, la raza forma parte de la Constitución americana. No está escrito, pero es fundamentalmente, hay 13 artículos que están directamente, son constitutivos de la raza, que llevan al tema remiten al problema de la raza. La sociedad norteamericana es la más grande democracia, la más grande democracia del mundo, la más democrática, se constituyó con un sistema esclavista. Esta cosa la acompaña desde su fundación, es una democracia. Como un norte del mundo que se constituyó en forma evidente sobre el genocidio de los indios, y una vez que conquistaron las tierras de los indios, se llevaron allí a los negros para hacerlos trabajar. Esta es la lógica sobre la que se construyó la democracia más importante del mundo, que se sorprendía, ¿no? En el libro de la Revolución se sorprende que en América Latina no se tome como referencia a la Revolución norteamericana, porque nadie. La Revolución norteamericana, Jake sabía que era una revolución hecha por los esclavistas. Así que, ¿por qué tomar como referencia una revolución por personas que te quieren oprimirte? No. Si hay que recomenzar, si hubiera que recomenzar, habría que recomenzar desde allí, que es el otro grande lucha de clases entre blancos y gente de color. Si vieron lo que ocurrió después de George Floyd, hay conflictos. Estas nuevas, digámoslo así, en realidad es porque si el marxismo se hubiera reconcentrado en la relación capital-trabajo, el capital tiene distintos conflictos, manejó distintos conflictos de clase, los manejó siempre. Somos nosotros que estamos en atraso como revolucionarios sobre la relación de capital. El capital siempre tuvo juntas y manejó estas luchas de
clase. Así que si lográramos concebir que en estos conflictos de clase y pensar cómo estos distintos conflictos de clase se desarrollan y cómo se articulan entre sí, ya sería un primer paso. Lo que no logramos hacer, o por lo menos no logramos hacerlo, porque una vez que se derrotó la relación o la clase obrera, desapareció el concepto de clase. Cualquier teoría que todos usan, Foucault, Battery, todos los que ustedes quieran, Toni Negri, hacen desaparecer a las clases, minorías, población e individuo, como en Foucault, las clases desaparecen. En cambio, la única referencia verdadera que tenemos son estas luchas de clases que siguen reproduciéndose, se reproducen sobre esta lucha entre blancos y no blancos. Se sigue reproduciendo fundamental las mujeres en la lucha de clases, mujeres, hombres, existe todavía, digo, no es que existe todavía, pero se radicalizó. Los fascismos se constituyen sobre estas dinámicas de clase. Se constituyen y profundizan su hegemonía sobre esta lucha de clases. Trump dice, como gano yo, represento el avenir de la América Blanca. No lo dice, pero todos entienden que habla de América Blanca. Empieza de allí, empieza a retomar la consideración de estas dinámicas y a repensar por qué perdió la revolución. Yo no sé si es posible hacer otra revolución y qué forma, pero no se hizo ningún balance sobre por qué fue derrotada la revolución. La revolución de los años 70, 60, que parecía, no sé, justamente Vietnam, China, América Latina, que había revoluciones, parece que fue derrotada. ¿Por qué? Primera pregunta. Y yo digo, la primera pregunta no es pensar cómo hacer la revolución, porque es muy difícil, pero entender primero por qué perdimos, cuáles fueron las condiciones que nos llevaron a esta derrota. Yo trato de identificar en el último libro que hice 2 o 3 motivos, pero solo para animar el debate, porque yo no puedo decir cómo será la revolución. Podría recomenzar el debate sobre la revolución, cómo podría recomenzar. Una de las cosas fundamentales es retomar este concepto de clase y articularlo en forma diferente. Bueno, ya estamos encaminándonos hacia el cierre de la charla. No sé si Daniel o Leonora quieren introducir alguna pregunta más o plantear algo. No, leyendo un poco lo que sucedía en el chat, por ahí había gente que insistía en volver a plantear la relación entre estética y política, de modo si no se podría pensar en alguna forma de articulación entre una cosa y la otra, dado que hay una potencia, una fuerza, la imaginación política, de alguna manera podríamos decir, se deja también leer en lo estético, pero digo, sencillamente para resumir un poco lo que leímos en el chat. Y luego también una preocupación más puntual, Mauricio, vos mencionaste en algún momento un autor que venías estudiando y cuyo nombre o no mencionaste o no se alcanzó a escuchar, a entender. Entonces, si podías repetir ese nombre de lo que estabas estudiando. Y después así podemos ir cerrando en todo caso. No, era soltanto rispetto a questo, No, era solamente con respecto a este tema sobre la destrucción. Es un autor con el que no comparto muchas cosas, pero algunas intuiciones son bastante interesantes. Es un autor
alemán, se llama, creo que es judío, Gunther Anders. No es que es un autor fundamental para mí, pero este aspecto sobre, él toma este aspecto de la destrucción en forma bastante precisa, tanto con respecto al genocidio de los judíos como al tema nuclear, es decir, a la bomba nuclear. Hay análisis sobre la técnica que son discutibles porque él ve la técnica de la máquina que se adueña del humano. Yo sobre esto no estoy muy de acuerdo. En cambio, hay otras cosas que desarrolla, que trata fundamentalmente este concepto de indiferencia que podría resumir rápidamente, que es fundamental que en el sentido que toma de Marx, del Capital de Marx, ¿no? Donde dice fundamentalmente que la producción es diferente al uso del valor que produce, que un capitalista produzca yogures, casas, salud o autos industriales, para él es lo mismo, es decir, es indiferente el producto. Y dice que también el trabajo, y por esto era bastante importante. Dice, el trabajo está más allá del bien y del mal, en el sentido que si se considera al trabajador, no se toma en consideración con respecto a lo que él hace, al producto, al hecho de producir, que es considerado como positivo, sino que él, por ejemplo, pone el ejemplo que hay muchos que producen bombas o producen armas, hay trabajadores que produjeron el gas tóxico para matar a los judíos, es decir, el trabajador en la condición normal está liberado, digamos así, del problema moral. Lo dice en forma bastante clara. Dice, ningún trabajo será desacreditado con relación a su finalidad. Es decir, el problema de la finalidad, qué es lo que se hace del trabajo, no es para nada importante, no está tomado en cuenta. Entonces, este es un problema que después se convirtió en un problema político general, porque el movimiento obrero del norte, sobre todo, no se interesó más en la finalidad del trabajo. Es decir, en el posguerra se aceptó renunciar a preguntarse sobre qué se estaba produciendo en cambio de aumentos de salario y cosas a cambio de este tipo de cosas, de aumentos de salarios. Este es un tema fundamental que hay que tener en cuenta. ¿Qué se produce? Esta indiferencia del capital se encuentra también en el trabajo. El trabajo es indiferente, produce cualquier cosa. O sea, lo positivo, o sea, aunque el trabajador produzca mierda, fundamentalmente. Este no es un tema banal o superficial. Esto lo hace también con respecto al consumo. Es decir, hay una indiferencia. Nosotros consumimos en forma indiferente sin preocuparnos de cómo se produjo lo que nosotros consumimos. Hay indiferencia con respecto a la producción. Estos elementos se vuelven macroscópicos porque justamente decía del nazismo. En el nazismo esto es evidente. La organización del trabajo nazi es una organización de trabajo que es indiferente a lo que produce, es decir, a los muertos que produce. Lo produce en forma racional. La organización del trabajo para la producción de cadáveres es absolutamente racional. El capitalismo en su esplendor es eso. El tipo que organizaba la logística para llevar a los judíos al crematorio, la logística era impecable desde el punto de vista capitalista. Entonces, él ve justamente, para mí, ve en la organización del trabajo, de la producción de los cadáveres, en la solución final, ve un punto extremo
va la organización de trabajo que no se preocupa, es indiferente a lo que produce. Esto me parece importante hoy, porque cualquier tipo de producción hoy no se puede hacer sin preocuparse sobre qué es lo que estamos haciendo, porque cualquier cosa que nosotros produzcamos, no solo el hecho de que produzcamos armas o produzcamos cosas nocivas, cualquier cosa que nosotros producimos tiene un impacto ambiental enorme. Entonces no puede existir más esta indiferencia ni de la producción ni del consumo. Me parece ya un autor que habría que tomar en consideración, y él lo hacía con respecto al problema de la bomba nuclear, que efectivamente otra cosa interesante que dice es que por primera vez el capitalismo logró hacer que la especie sea mortal. Antes eran los hombres mortales, morían uno por uno. Ahora, la primera vez con el capitalismo, lo que es mortal es la humanidad en cuanto tal. A mí me pareció una idea absolutamente para tomar en cuenta por el hecho de que la especie humana, el capitalismo, este gran sistema que tenía que darnos la libertad, como dicen los racionales, en cambio está poniendo en riesgo la vida de la especie. Entonces, bueno, ahí es un autor por estos aspectos. En estos aspectos para mí es muy interesante. No es un autor central en mi trabajo, pero me parece importante porque hizo un diálogo interesante con una correspondencia con el piloto que conducía el bombardero que dejó la bomba en Nagasaki. No sé si lo leyeron, era aquel estadounidense. Después él tuvo una discusión muy interesante con este piloto. Es un autor que es para leer. Bien. Bueno, ya estamos. ¿Está bien así? Estamos un poco por fuera del tiempo. Tenemos que entregar el canal. De modo que, bueno, yo agradezco infinitamente a Mauricio, como decía al inicio, por charlar con nosotros, por su predisposición para plantear muy enfáticamente y muy polémicamente, y en ese sentido muy enriquecedoramente, toda una serie de aspectos que vuelven, creo, permanentemente en la discusión de muchos de nosotros, de muchos de nuestros grupos, de muchos de nuestros ámbitos de acción. También agradecerle a Leonora Diamant y a Daniel su presencia aquí. Le voy a pasar la palabra a Daniel para que efectúe el cierre entonces del encuentro. No, una vez más estaba diciendo lo mismo, agradecer por un lado a quienes nos han acompañado a través del canal de YouTube, tanto por la persistencia, pero también por las preguntas que hicieron, por el interés, porque un poco, les decía yo, y ellos coincidían conmigo, es importante, bueno, ver, ¿no? Sobre todo nuestro propio pensamiento y sobre todo nuestra propia sensación ante lo que estamos viviendo con distintos marcos para ver que efectivamente todo parece bastante espantoso, y lo es, pero sin embargo tenemos que ser capaces de encontrar una forma común, una forma colectiva, como para poder encontrar y pensar en el mañana. Me parece que Mauricio ha escrito cosas extraordinarias en relación con esto, tanto en lo que se refiere al diagnóstico, pero también en cuanto a un programa de pensamiento, y por lo tanto para nosotros era importante contar con su punto de vista para poder, bueno, seguir desarrollándolo. Así que gracias, Mauricio. Diego, por cierto, gracias por la coordinación, y Leonora, bueno, gracias por traducirlo a Mauricio, y gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes. Gracias, Mauricio. Bueno, gracias. Grazie a voi. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Chao. Chao. Muchas gracias.